Estamos hoy en el segundo mensaje de la serie del profeta Zacarías. Y quisiera dar otra vez una pequeña introducción antes de entrar en materia, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. El Judá de Zacarías, o el Judá que Zacarías conoció, no tenía nada que ver con el Judá del pasado, con el Judá del rey David o del rey Salomón. Aquella nación, Judá o Yehú, no era más que una provincia de unos 3.500 kilómetros cuadrados. ¿Sabéis cuántos kilómetros cuadrados tiene la provincia de Málaga? 7.308. Es decir, este Judá del que estamos hablando tenía la mitad del tamaño de la provincia de Málaga. ¿Y sabéis cuántos habitantes tenían? 50.000. Menos que Fuengirola. ¿De acuerdo? Es decir, resumo, aquel país no tenía ni la mitad de extensión que nuestra pequeña provincia, no era realmente impactante. Su población total era como la de una población media como Fuengirola, y Jerusalén contaba con una población también bastante escasa. Yo compararía al Jerusalén de aquel entonces con Algarrobo. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Y las dificultades de aquella gente eran muchas. La primera residía en el aspecto financiero. Allí no había nada con lo que negociar, por lo tanto vivían de la agricultura. Dependían del tiempo, tenían muy poco terreno, las penurias eran constantes, la corrupción era generalizada. Allí no bebían Osborne, sino Soborne. No sé si os habíais dado cuenta. Otras tensiones que existían allí eran de índole social. Había una tensión soterrada entre los que nunca se habían ido y los que volvían del destierro. ¿Quién de ellos era el verdadero remanente? ¿Quiénes eran los israelitas legítimos? ¿Qué hacer con los inmigrantes? Había unos problemas reales de autoridad. Y también en la política, ellos sufrían mucho por los nacionalismos emergentes que había allí. Y eso era una fuente de dificultades continuas. Samaria había dominado esa zona que ahora se hacía semi-independiente con un gobernador propio. De ahí que los samaritanos hicieran lo posible por bloquear su progreso con una política de obstrucción que los tuvo prácticamente inválidos durante 2 décadas. Y precisamente, y ahí es lo interesante, queridos, yo he puesto estas diapositivas porque quiero acercar la problemática a la nuestra, ¿de acuerdo? Y ahora, en medio de problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, aparece en ese entorno un profeta y comienza a hablar de religión y de fe. Y la cosa es que este hombre, cuando habla, no viene con recetas populistas tipo Podemos, no representa a Ciudadanos ni a los partidos de siempre, de derechas ni de izquierdas. Este hombre en concreto, en medio de esa situación, habla de parte de Dios y lo hace porque Dios tiene palabra para el que lo quiera escuchar. Dímelo, Dios tiene palabra. Queridos, Dios tiene palabra, también para la situación que a nosotros nos rodea, sea cual fuese, al margen de la crisis en la que tú te encuentres. Dios tiene algo importante que decirte, algo que puede transformarte a ti, algo que puede transformar quizás tu entorno, algo que va a tocar tu presente y que va a hacer que tu futuro sea diferente. Créemelo. Dios puede hacerlo. Dios manda a un profeta en medio de tanta tensión y no se corta en decir, Dios tiene palabra. Con Zacarías
no entramos a un terreno extraño ni para el cristiano, porque el cristiano vive con el deseo de que el Mesías vuelva, como lo tenían aquella gente que estaban esperando a su Mesías. Ni para el hombre común, no es un terreno extraño, porque hay vidas que están en crisis parcial, otras en crisis total y otras están en crisis continuada. Y ahí entra Zacarías, hablándole a los que son el pueblo de Dios y hablándole a la gente de la calle que no sabía nada de Dios, porque Dios tiene palabra. Dios tiene palabra. No sé si vosotros conocéis un poquito de la historia. ¿Quién es este hombre? Spurgeon. Muy bien. Spurgeon se le llamó el príncipe de los predicadores. Este hombre, en su época, que no había ni micrófonos, le hablaba a una audiencia de 10.000 personas que entendían hasta su última palabra. Y allí estaban personas escribiendo sus mensajes, y cuando acababa el mensaje, lo taquigrafiaban a los Estados Unidos para que allí pudieran leer ese mensaje también. Un hombre con palabra de Dios, un hombre con palabra de Dios, un hombre que tenía algo que decir. ¿Quién conoce a Silvana Lorenzo? Nadie. Esta mujer cantó en los años 60 una canción que se hizo muy famosa y que describe la relación de un hombre con una mujer. Y el coro de esa canción reza, y que no fue de impacto, reza: palabras, 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 palabras. Palabras, lo estoy leyendo, palabras, 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 tan solo palabras hay entre los dos. ¿Queréis que os lo cante? No, mejor que no. Sabéis, eso puede ser que nos recuerde a más de un político de la actualidad. Pero es cierto que hay palabras que son solo palabras. Son palabras sin fuerza, sin intención, sin respaldo, huecas por definición, palabras que son nada. Pero aquellos profetas del tiempo de Zacarías, Ageo y Zacarías para ser más concreto, tenían un fuerte impacto con lo que decían. La pregunta es, ¿a qué se debía ese poder? ¿Qué es lo que hacía a nuestro profeta tan convincente y a sus mensajes tan poderosos y transformadores? La respuesta la tenemos en otro libro, en Esdras 5:1. Ahí leemos: entonces los profetas Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos que estaban con ellos en Judá y en Jerusalén en nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Dios estaba con ellos cuando hablaban. Y de ahí surgía el impacto de sus palabras. No era su elocuencia, no era su personalidad carismática, ni el hecho de que acompañasen sus mensajes con algún que otro milagro y señales, que no lo hacían. Su poder residía en el simple hecho de que hablaban la palabra de Dios que estaba con ellos. Ellos hablaban la palabra del Dios que estaba con ellos. Y eso es con lo que ellos tenían comunión. Ese es al que ellos conocían de una forma tan íntimamente. Queridos, ellos hablaban la palabra de un Dios que estaba con ellos. A mí me recuerdan al profeta Elías cuando habla con el rey apóstata que le tocó con Acab y le dice: el Dios en cuya presencia estoy. Elías lo dice 2 veces, Eliseo lo dice 2 veces, y eran hombres de poder, hombres cuya palabra acaecía, sucedía. Lo que impacta, lo que corta, lo que desmenuza y lo que quema es la palabra de Dios. Ese es el impacto que ese hombre tenía con lo que decía, porque lo que él decía no era de su propia cosecha. Eso es lo que nos pasa en la iglesia. Cuando es palabra de Dios, lo notamos. Eso es lo que nos pasa en la evangelización.
cuando es palabra de Dios, se nota. Eso es, atención, eso es lo que nos pasa en nuestra vida cuando aplicamos lo que es palabra de Dios, la palabra de Dios que Él dirige a nosotros. Queridos hermanos, a veces hay muchas pompas de jabón y mucha espuma que no es palabra de Dios. Lo aplicamos a nuestras vidas, no funciona y entonces decimos, Dios no funciona, la fe cristiana no funciona. No es eso. El problema es que muchas veces aplicamos algo que no es palabra de Dios. La palabra de Dios funciona, pero cuando es palabra del hombre, funde. ¿Vosotros habéis visto a cristianos fundidos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque ha sido palabra de hombre. Y la palabra de hombre daña, funde, destroza. La palabra de Dios rompe para edificar. Y funciona, edifica. Amados, la palabra de Dios es, según Jeremías, como fuego y como martillo que pulveriza la roca. Y también en Hebreos leemos, no es su palabra viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos, la palabra de Dios es muy inquietante cuando es de Dios. No todos los profetas veían una respuesta tan positiva a su predicación como la vio Zacarías. Ser profeta significa entrar en la historia y moldearla como él lo hizo. Sin embargo, el éxito no supuso jamás la medida del verdadero profeta, sino la fidelidad que ellos demostraron a Dios y a su mensaje. La fidelidad a la palabra de Dios, es decir, aquello que el Señor les había ordenado transmitir. Este profeta tenía la total certeza de que sus conciudadanos estaban experimentando, aún sin saberlo, el gran privilegio de haber sido llamados en aquel preciso momento y en aquel preciso lugar. El compromiso inquebrantable de aquel hombre con su convicción le confirió un carácter muy especial a su predicación. Él creía firmemente que aquellos hombres y mujeres, aunque eran pocos, tenían un papel que jugar en la venida del reino de Dios. Y eso, amados, es lo que yo creo también con respecto a vosotros. Quiero decirlo otra vez para que lo captéis, porque a veces está uno así un poquito en babia y hay que volver a decirlo. Aquel profeta creía que aquel pueblo tenía que jugar en la venida del reino de Dios un papel importante. Y yo creo, amados, lo mismo con respecto a vosotros como iglesia. Por eso la pregunta que nos debería de interesar, visto el impacto que aquello tenía, es ¿cuál era el centro de su predicación? Y el centro de su predicación lo tenemos ya aquí. El centro de la predicación de Zacarías es venga tu reino. Esto resume todo el mensaje de Zacarías. Evoca la futura venida del reino de Dios, destacando la necesidad de vivir ahora en la luz del mismo. Venga tu reino, queridos, es el deseo de los creyentes que anhelan de todo corazón ver cómo el poder de Dios se derrama en sus vidas. ¿Quién de vosotros le gustaría que el poder de Dios se derramara en sus vidas? ¿A quién le gustaría? ¿Como un 10%? No, venga, yo quiero ver manos. Muy bien, muy bien. ¿Sabéis? Nosotros queremos ver el reino de Dios hecho realidad. Por eso le pedimos milagros. Por eso después, al final, le voy a pedir a Selvi, lo digo ya para que se vaya preparando, que nos dé un testimonio de algo que Dios ha hecho en su vida y en su familia. Nosotros queremos ver cómo Dios sosiega nuestros espíritus, cómo Dios solventa nuestros problemas, cómo Él sacia nuestras necesidades. Queremos ver el reino de Dios hecho carne, ¿verdad? Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. Por eso buscamos a Dios en nuestras vidas.
Nosotros queremos que su justicia impere, su gloria brille, su presencia impacte. Mirad, permitidme que os lo diga, incluso los que no creen en Dios desean que venga el reino de Dios. Porque el hombre, ¿qué es lo que desea? La paz, la justicia, la igualdad, la libertad y tantas otras cosas que solamente su presencia va a poder generar. Queridos, porque nosotros anhelamos el reino de Dios, el venga a tu reino, por eso oramos, por eso ayunamos, por eso luchamos y evangelizamos, porque queremos ver el reino de Dios. En el ADN humano llevamos ese deseo implantado, venga a tu reino, porque con la venida del reino nosotros pensamos en todo lo que necesitamos y sabemos que el reino de Dios lo va a suplir. La nota en la introducción, especialmente el versículo 3, trata de esa preparación para recibir ese reino de Dios en todas sus facetas y maravillosas posibilidades. Zacarías 1:3, ahí leemos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es decir, lo que se nos está diciendo aquí es, en primer lugar, que nosotros tenemos que dejar, tenemos que renunciar a cualquier forma de rebeldía, que hemos de someternos al reino, al gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Haciendo uso del lenguaje de Zacarías, es necesario que el hombre se vuelva a Dios y lo busque. Y eso tiene que suceder antes de que Dios se vuelva al hombre. Es decir, tú tienes que buscar a Dios primero. Y entonces Dios se va a manifestar en tu vida, ¿de acuerdo? Jesús comenzó su ministerio público con un llamado muy similar, sino idéntico. Dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. El reino de Dios está cerca de vuestras vidas, arrepentíos, dejad ciertas cosas. El arrepentimiento no era una fórmula tradicional con la que se podía orar. Aquello era una exigencia a tomarse a Dios en serio porque Él nos toma a nosotros muy en serio. Este tipo de predicación que induce a dejar, a arrepentirse, produce una revolución total en las vidas de las personas que la asumen, que la dejan llegar. ¿Por qué? Porque, queridos, los valores del reino de Dios y los valores que nosotros mismos nos hemos creado contrastan fuertemente entre sí. Tal y como lo entienden las Escrituras, el arrepentimiento no es algo que suceda en nuestra cabeza o en la iglesia, sino algo que sí debía de suceder, tendría que tener lugar y ser visible en el hogar, en el mercado, en los tribunales y ante cualquiera. Mira, un ejemplo típico. Tú tienes un follonazo con tu esposa. Y aquí decimos, el que esté arrepentido de cualquier pecado, tal, que pase adelante. Y oramos, ¿vale? Y tú estás ahí acongojado y llorando. Y luego vas y te sientas. Y cuando vuelves a casa, R con tu mujer. ¿Sabes lo que es tu arrepentimiento? Nada. El arrepentimiento bíblico no tiene nada que ver con que lloremos aquí o con que hagamos, nos pongamos una meta y digamos, ahora yo quiero hacer tal cosa. Y eso no sirve para nada. Aquí, el arrepentimiento bíblico se hace real en nuestra vida práctica, donde es necesario. Repito, en el hogar, en el mercado, en nuestro puesto de trabajo, en los tribunales y ante cualquiera. Arrepentirse significa reconocer que Dios es el Rey en cualquier circunstancia. Y eso nos guía como un segundo paso, queridos, porque arrepentirse no es solamente dejar, sino también hacer. Y el segundo paso es la compasión, hacer. Este es el lado positivo del arrepentimiento. Y se expresa en que nosotros practiquemos la justicia, la misericordia y la compasión, sobre todo y ante todo con respecto a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a las madres que crían a sus hijos sin un padre. Dios no responsabiliza aquí al colectivo, es decir, al Estado, sino a cada cual ahí donde está, donde vive y con lo que tiene.
El Estado no es responsable de los pobres. De ese pobre que vive al lado tuyo, eres responsable tú. Evidentemente su mensaje tuvo impacto. Eso se notó, entre otras cosas, en cómo retomaron la reconstrucción del templo que en aquel entonces estaba abandonado. Pero aquello fue para el profeta solamente algo momentáneo, superficial, lo que haría que su reino viniese por fin para que su voluntad se cumpliese en todas partes por igual. A mí me interesa muchísimo esto, o me habla mucho, ¿sabéis? Un espíritu de gracia y de súplica. ¿Sabes una cosa? El avivamiento sin oración es espuma marrón. No es nada. No es nada. Por eso cuando nosotros instamos desde aquí a que asistáis a la oración, a que vengáis, y a veces ya os lo tomáis hasta como una broma, no es por cualquier cosa, sino porque anhelamos el reino de Dios y sabemos que por la súplica puede venir y que si el Señor aviva tu vida, tú estás suplicando. Y si no estás suplicando, es que no. Y ahora quiero llegar al tercer y último punto del mensaje de hoy. Quizás te resulte un poco extraño cómo se llama. El día de las pequeñeces. Mira Zacarías 4:10. Dice así: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Mirad, la tarea de reconstrucción era ingente, ciclópea, demasiado para aquellos pocos y débiles hombres y mujeres. A veces cuando tú ves tu vida, tú dices, ¿cómo se va a reconstruir esto si estoy por debajo de la línea cero? Estoy tan hecho polvo que no va a hacer nadie que pueda reconstruir esto. Es demasiado tarde, es demasiado tarde. Yo me quiero salvar por la campana y llegar al cielo, pero mi vida aquí ya es un desastre y es imposible. Queridos, un buen número se echaba para atrás al ver la tarea de reconstrucción que los esperaba en Jerusalén. Sería porque no vivían allí, o porque pensaban que no darían la talla, o porque la fe no les daba para tanto, o porque tenían sus propias preocupaciones y sus planes. Pero incluso los que habían menospreciado, esos a ver con alegría a Zorobabel, con la plomada en la mano, empezando la construcción. Yo no sé si tú no notas, no palpas la cantidad ingente de pequeñeces que Dios hace por nosotros, por los otros, por la iglesia, por el mundo. Debemos de alegrarnos en ellas, porque las cosas pequeñas son el anuncio de cosas mayores y mejores que vendrán. Son las 4 gotas que están anunciando un chaparrón. El día de las pequeñeces. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un culto donde hay testimonios, pues tú ves cómo Dios ha obrado aquí, ha obrado allí, ha obrado aquí, ha obrado allí, y te asombras de lo que Dios ha hecho. El día de las pequeñeces. El salmista ruega en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Dilo conmigo, abre mis ojos. Mirad, la nación judía era exigua. Los muros de Jerusalén estaban arruinados, es decir, era una inseguridad existencial. El país extremadamente pobre y en crisis constante. Las necesidades de la gente acuciantes. El templo minúsculo e insignificante. Los que habían visto el antiguo templo y veían lo que iban a construir se echaban a llorar. 40.000 cosas los separaban de Dios, especialmente su pecado y su falta de arrepentimiento. Arrepentimiento no de las lágrimas de cocodrilo, sino el arrepentimiento de verdad, el que tú te llevas fuera. Y nosotros, el día de las pequeñeces, queridos, somos pocos.
Muchas vidas están expuestas y arruinadas por causa de las batallas del pasado. La iglesia no es rica, las necesidades son tremendas, nuestro templo es minúsculo, 40,000 cosas nos separan de Dios, especialmente el pecado y la falta de arrepentimiento. Sin embargo, ellos, en una situación muy similar a la nuestra, vivían en el día de las pequeñeces, como nosotros. Eso, una religión que hable de victoria, de reconstrucción, de transformación radical, puede sonar a como que se están generando falsas esperanzas. Y con esto acabar con nuestra predicación. Aquellos hombres y mujeres eran diferentes. Eran diferentes. ¿Por qué? Primero, creían las promesas de Dios. El reino de Dios se ha acercado. No sé si lo vemos ya, queridos, o no lo vemos todavía. Mirad, yo voy a leeros algunas promesas que están aquí en el libro de Zacarías. Promesas de las Escrituras, promesas de verdad. Y yo simplemente os invito a que vosotros lo traduzcáis a nuestra situación, a nuestro estado, a nuestro día. Zacarías 1:3. Ya la he leído. Volveos a mí, dice Dios de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Sabéis lo que eso significa? Si en nosotros hay un arrepentimiento genuino, Dios se va a volver a nosotros, se va a volcar con nosotros. Eso es tremendo. Eso es tremendo cuando nosotros llevamos el arrepentimiento fuera de aquí. Zacarías 2, 7 al 8. El que os toca, toca a la niña del ojo de Dios. Dios poniendo un cuidado tremendo sobre nuestra vida, cuidando nuestra vida. Zacarías 2, 10 y 11, he aquí vengo y moraré en medio de ti. Cuando hay gente que están viviendo con nosotros en casa, eso nos cambia siempre la vida, nos cambia el ritmo, nos cambia muchas cosas. Imagínate Dios viviendo en tu casa. Sí, Susana, imagínatelo. Dios viviendo en tu casa. ¿Qué cosa? Pedro? Eso cambiaría todo. Cambiaría absolutamente todo. Menudo invitado. ¿Verdad, Andrea? Dios viviendo en tu casa. En tu casa. Siendo tu invitado. Qué cosa más tremenda. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No es lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios hace por medio de nosotros. Que fluya el poder de Dios en nuestras familias, en nuestras vidas. Esto es promesa de Dios. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza. Fijaos qué curioso. Oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Volveos a la fortaleza. Prisioneros de esperanza. ¡Qué pasada! ¡Qué cosa! El Señor nos quiere bendecir el doble, el doble. Zacarías 9, 15 y 16. El Señor de los ejércitos los amparará y los salvará en aquel día. El Señor, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. ¡Qué pasada! Yo quiero eso para mí. Zacarías 10:12. Y yo los fortaleceré en el Señor y caminarán en su nombre, dice Dios. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, es decir, sobre mi pueblo, espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Cuando el Señor se mueva, nosotros lo vamos a notar ante todo en unas vidas llenas de gracia, de gratitud y en ese espíritu de oración que nos mueve a hablar con el Señor. Yo, este último viernes aquí, que veníamos del
del ayuno, no solamente había un mogollón de gente orando, sino que se oró de una forma muy bonita. Se notaba la presencia del Señor de una forma especial. Claro, llevamos todo el día buscándolo y aquí lo encontramos. Qué cosa más bonita, queridos. Un espíritu de gracia y de oración. Y otra promesa, y meteré en el fuego a la tercera parte. ¿Quién quiere ser de esos? Y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, el Señor es mi Dios. Si estás en una prueba, dile, Señor, ya sé que me vas a fundir como la plata, me vas a purificar como el oro, pero yo voy a clamar un día, Él es mi Dios. Y Dios dirá, pueblo mío, precioso, bonito, brillante, saleroso, guapetón. ¡Qué cosa más tremenda! Promesas de Dios de verdad, lo que Él está dispuesto. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y entonces es cuando fluye, queridos, entonces es cuando fluye. Y no con las tonterías de unciones y cosas por el estilo, que unges donde hay tanto pecado que la unción rebosa y se cae al suelo. Es así. Es que empezamos siempre a construir en muchas iglesias la casa por el techo, para engatusar a la gente y le decimos, fíjate, cacho techo. Y eso no tiene ni paredes ni fundamento. Y cuando viene el viento se lo lleva todo. Tenemos que construir de otra manera. Tenemos que construir de esta manera. Esta gente no solo creía en las promesas de Dios, sino que preparaban el camino del Señor. ¿Cómo? Ellos estaban reedificando el templo caído y poco después las murallas quemadas. Mira, yo te pregunto directamente si tú estás involucrado en la reconstrucción de vidas, dado que el hombre, la mujer de hoy en día, es el templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere a personas. Y entonces, el estar preparando el camino del Señor es el estar involucrado en la reconstrucción de vidas. Dilo conmigo para que no te olvides. Reconstrucción de vidas. Es nuestra tarea. Es parte del Día de las Pequeñeces. Estamos hablando de Día de las Pequeñeces. Señor, yo creo en tus promesas y me aferro a ellas. Y tened cuidado, que las promesas casi todas son condicionales. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No dice, yo me voy a volver a vosotros y luego os volveréis a mí. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Y lo tercero y último, la reconstrucción fue aún más que preparación porque los convirtió en participantes. Aquellos acontecimientos aparentemente pequeños e insignificantes estaban marcando el momento en el que el reino de Dios estaba irrumpiendo en el mundo. ¿Quieres participar en ese evento, que es el más grande que le queda a la historia humana? ¿Quieres ser parte integrante, repito, participante de lo que está por venir? Lo que acabas de escuchar hoy, este mensaje, te da simplemente esa posibilidad. Te dice por dónde andar. El mensaje de Zacarías es poderosamente alentador porque nos enseña a no menospreciar el día de las pequeñeces. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es algo tan grande y tan inmenso que nada de lo que va asociado con él puede ser insignificante. Tu vida no es insignificante cuando tú estás construyendo el reino de Dios. Cuando tú eres parte del advenimiento de Dios, de la movida de Dios en el mundo, tu vida deja de ser insignificante y se convierte en algo realmente precioso, en una gema en las manos de Dios. Verse cautivado por su venida, realizar la obra del reino aquí y ahora, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, son privilegios asombrosos. ¿Quién dice conmigo aleluya? Aleluya. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en vuestras vidas.